Buenos días. El día de hoy vamos a continuar viendo el proceso ordinario laboral. Recuerden que en sesiones pasadas habíamos visto principalmente el proceso de conciliación prejudicial y que decíamos que era obligatorio. Bajo este nuevo tenor de la reforma de la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019, se reformó el proceso laboral, en el cual uno de los requisitos obligatorios para llegar al proceso laboral es precisamente que se lleve a cabo un proceso que antes ya existía y lo llevaba a cabo como tal la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Este proceso lo llevaba la Procuraduría y era básicamente establecer un contacto directo con el centro de trabajo. Pero en muchas ocasiones la verdad es que no era pues necesario que el patrón asistiera a la Procuraduría. Y derivado de eso, pues se iniciaban pues muchos procesos hoy en día. Hoy en día se inician pues muchos procesos. Entonces, para evitar esa situación, el legislador tuvo a bien indicar que iba a existir esta reforma. Recuerden que esta ahora nueva reforma pues indica que deba de ser obligatorio un proceso prejudicial que nosotros llamábamos, que es el acercamiento ante una nueva institución o una nueva instancia que se llama conciliación laboral. Entonces, esta institución que ahora existe, la Procuraduría, esa no desaparece, con funciones de la Procuraduría de representación, de auxilio, de asesoría al trabajador, y sigue siendo, en el caso, pues, el abogado social, abogado que te corresponde a ti como trabajador, en caso pues que no quieras contratar a un abogado, ¿no? Esa es la primera instancia. Ya dentro del proceso, bueno, pues lo que hacía la Procuraduría, ahora lo va a hacer el Centro de Conciliación. Ese Centro de Conciliación y Registro Laboral, bueno, pues se va a encargar primeramente de tratar de conciliar al trabajador con el patrón, y en caso de que éste no quiera, pues ahora sí, ir al proceso ordinario laboral. Y uno de los requisitos que nos piden, pues es obtener esta dichosa constancia, una constancia que te va a expedir la conciliación laboral, para requisito indispensable para iniciar tu proceso laboral. Si tú no traes esa constancia que te expidió el centro de conciliación, ya no vas a poder continuar, ni siquiera te van a dar acceso al proceso laboral. Tienes que iniciar directamente, obtener tu constancia de no conciliación ante este centro para que puedas pues ya dirigirte directamente a el tribunal. Acuérdense, ya en este mes, finales de este mes, pues ya no van a ser juntas de conciliación y arbitraje, ya tendrá que ser un tribunal laboral, ya es un juez, ya no habrá presidente, ya otra estructura, como lo conocemos en materia civil, en materia mercantil, ahora también lo conoceremos en materia laboral, un tribunal con con un juez. Y acuérdense que este secretario no es de acuerdos, era otra pregunta de examen, era un secretario instructor, si no mal recuerdo. Bueno, vamos a ir verificando. Bueno, este es el procedimiento laboral. Lo vamos a iniciar como aquí podemos nosotros observar. Bueno, pues el procedimiento laboral
va a iniciar con la demanda, ¿sale? Va a iniciar con la demanda y nos pide ver los requisitos, pues, que tiene la demanda. ¿Qué requisitos va a tener esta demanda? Bueno, nos vamos a ir al 870, vámonos primero al 870. El 870, así literal, nos indica que las disposiciones de este capítulo se rigen para el procedimiento ordinario y en lo que resulte aplicable a los procedimientos especiales, en el cual el procedimiento ordinario va a aplicar en aquellos conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en esta ley. Entonces, todo lo que no tenga que ser con un procedimiento especial, que después vemos los procedimientos especiales, ahorita nos enfocamos al ordinario, bueno, pues se llevará a cabo conforme a este capítulo de los ordinarios. Las partes no podrán, acuérdense, una situación importante, todo lo que ustedes hayan llegado a ventilar, todo lo que ustedes llegaron a ventilar en el proceso de conciliación, pues se queda allá está. No puedes traer copias certificadas, no puedes traer antecedentes, no puedes traer absolutamente nada. Lo único que te puedes traer del proceso de conciliación prejudicial es la constancia de no conciliación. Es lo único. Todo lo demás se va a quedar allá. Que si quisieran llegar a la conciliación con una proposición, lo que hayan discutido, lo que se hayan aceptado o rechazado, o si se hayan reconocido hechos y derechos, allá se va a quedar, porque era momento previo, por eso se le llama proceso prejudicial, porque la situación de ese procedimiento era precisamente pues aceptarse algunas responsabilidades para tratar de llegar a un acuerdo. Acuérdense, medios previos de solución a conflictos, la conciliación, y si no llegaron a ningún acuerdo, todo lo que se haya dicho allá en el centro de conciliación, en este punto del inicio del proceso ordinario laboral, no puedes traer absolutamente nada. Y bueno, este procedimiento ordinario se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la oficialidad de partes o la unidad receptora del tribunal competente, ya sea que ustedes lo ingresen a oficialidad de partes o a la unidad receptora del tribunal competente. Deben ustedes prever dónde está la oficialidad de partes. Si se queda exactamente como está ahorita en las juntas, está exactamente entrando mano derecha, primer secretaria que está ahí en la unidad receptora o la oficialidad de partes. Entonces, estos actos procesales en la fase escrita, recuerden que estamos en la fase postulatoria, todo esto es el procedimiento escrito. Recuerden que si bien es cierto, existe ya esta situación que sea oral, pero recuerden que en la fase postulatoria tiene que ser forzosamente parte escrita para pues que tengas ahí oportunidad. ¿Sale? Todo esto hasta antes de la audiencia preliminar. Ya en la audiencia preliminar, pues ya todo tendrá que ser de forma oral. El tribunal podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de este secretario instructor, que decíamos que a diferencia del nombre en otras materias, aquí en materia laboral se llama secretario instructor y él es el que dictará todos los acuerdos. Admitir y prevenir la demanda, o en su caso subsanarla, ordenar la notificación al demandado, ordenar las vistas, traslados y notificaciones, admitir en su caso proveer
respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias, dictar las providencias cautelares y las demás que el juez le ordene. También va a este secretario instructor, podemos nosotros, o él va a conocer de todos los actos u omisiones del secretario instructor. Él aunque va a conocer, bueno, pero también es procedente. Procederá el recurso de reconsideración en caso de él, en contra de él. Deberá promoverse en forma oral, acuérdense, en la audiencia preliminar, el cual ya el juez va a tener el conocimiento en dicha audiencia y va a resolver. Y de resultar fundado el recurso, el juez modificará en lo que procede el auto impugnado y proveerá lo conducente a efecto de subsanar el acto o omisión recurrida. Entonces, todo lo que yo tenga en contra del secretario instructor, va a proceder un recurso de reconsideración, pero este recurso de reconsideración, el juez en la audiencia preliminar va a conocer, acuérdense, en forma oral, porque ya no es en forma escrita, acuérdense, ustedes tendrán que promoverlo en forma oral y el juez en esa audiencia preliminar va a modificar o reconsiderar todo lo que ustedes quieran impugnar en contra de actos u omisiones del secretario instructor. En cuanto a la capacidad, la personalidad y legitimación, ya lo habíamos comentado. La competencia de los tribunales y de las entidades federativas, igual ya lo comentamos. Los impedimentos también, las excusas. Y de ahí les dejé una actividad. Y bueno, pues vámonos al 872. ¿Sale? Entonces ya tenemos este inicio del procedimiento laboral y bueno, vámonos con los requisitos ya propiamente de la demanda. ¿Sale? Vámonos con los requisitos propiamente ya de la demanda. ¿Sale? Ahora sí, requisitos. Están marcados en el artículo 872, perdón, sí, 872 de la Ley Federal del Trabajo y dice que la demanda se formulará por escrito. Aquí es cuando les digo que forzosamente deba de ser esta etapa postulatoria de forma escrita, ¿sale? Y va a ir, recuerden, otro dato indispensable, acompañado tantas copias de la misma como demandados haya. Si estamos demandando a 2, a 3, a 4 o a 5, bueno, pues así debe de tener copias, ¿sale? En caso de que el demandante sea el trabajador y faltar en copias, pues ello no será causa de prevención, archivo o desechamiento. Recuerden que nosotros tenemos un privilegio, nosotros aquí en este momento, pues tenemos este privilegio de el que en materia laboral me subsanen pues todo lo que esté mal. Entonces, si existieron falta de copias para los demandados, las empresas o los patrones demandados, pues no hay problema. Y esta situación, pues, es de oficio. Dicha falta la tendrá que subsanar, pues, el secretario instructor, que para eso, pues, está ahí. ¿Sale? Recordemos, esta demanda deberá ser firmada y señalar lo siguiente. ¿Sale? Firmada, recuerden que debe de estar, si no está firmada o no está estampada la huella, pues no va a proceder su demanda. Se debe de señalar el tribunal ante el cual se promueve la demanda. Bueno, recuerden que aquí en Cuautitlán tenemos todavía 2 juntas y ya para el mes que viene esperemos que tenemos igual 2 tribunales. Esperemos. El nombre y domicilio del actor, podrá solicitar que le sean notificadas en el buzón electrónico, que el tribunal le asigne
los subsecuentes acuerdos y resoluciones, incluyendo la sentencia, que en el caso se emita. Ahora, recuerden, si bien es cierto, hoy todavía podemos poner los estrados, bueno, pues recuerden que a partir de esta reforma, pues ya las notificaciones ya deberán de ser en buzón electrónico y por lo cual ustedes deben de anexar un correo electrónico para que ustedes puedan verificar este buzón electrónico. Y lo más probable es que nos asignen uno cuando nosotros entreguemos la demanda y ahí nos vayan a asignar pues, algún correo electrónico o algún dato para nosotros ir a verificar pues dato, ¿sale? 3, el nombre, denominación o razón social del demandado, así como su domicilio. Entonces, es importante poner el nombre, la denominación o la razón social del demandado, así como el domicilio. Sí es importantísimo. Ojo, cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación, la razón social del establecimiento en el que labora o laboró, deberá aportar los datos que establece el artículo 712 de esta ley. Ustedes recordarán que en caso de que nosotros no tengamos el nombre, bueno, pues de acuerdo al 712, dice que con solo poner el domicilio del donde está la fuente del trabajo, más que suficiente. Así indica el artículo 212 y dice, cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación social en donde labora o laboró, deberá precisar por lo menos en su escrito de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. La sola presentación de la demanda o la instancia conciliatoria en los términos del párrafo anterior interrumpe esa prescripción. Bueno, lo importante es que con el solo domicilio y el croquis de localización, fotografías del inmueble o mapa que señale su ubicación exacta, más que suficiente. Es en cuanto al nombre, denominación o razón social. 4. Las prestaciones que están reclamando. ¿Sale? Las prestaciones que ustedes reclaman. ¿Qué es lo que quieren? 5. Los hechos en que funde sus peticiones. 6. La relación de pruebas que el actor pretende se rindan en juicio expresando el hecho o hechos que se intentan demostrar con las mismas. Esta relación de pruebas, ¿vale? 7. En caso de existir un juicio anterior promovido por el actor contra el mismo patrón, deberá informarlo en la nueva demanda, ¿vale? Si es posible, demandar 2 veces. B. Esto es en cuanto al escrito, ¿no? ¿Quieren ver un ejemplo? Vamos a ver un ejemplo. Hay ejemplos, claro que sí. Me pasé de grande. Ahí está. Decíamos, uno de los requisitos de la demanda, decíamos que el tribunal, bueno, pues lo mandamos al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuauhtlán Texcoco, con residencia en Cuauhtlán Izcalli, Estado de México. ¿Sale? Aquí, Rubén Herrera Camacho contra Gamesa SDRL DCB y o otros. ¿Sale? Ponemos el nombre del
el tribunal. 2, el nombre y domicilio del actor. Bueno, aquí me puse yo, obvio. Las Contreras, en mi calidad de apoderado legal de Rubén Herrera Camacho, con lo que acredito con la carta poder que se anexa al presente libelo, lo anterior en los términos de lo que dispone el artículo 692. Bueno, aquí voy fundamentando. Pongo los estrados, aquí están, recibir toda clase de notificaciones, los estrados, aquí están, ¿sale? Dice el domicilio del actor, ya. ¿A quién vengo a demandar? Que era el 3, nombre y denominación o razón social del demandado. Bueno, pues aquí está. Gamesa, IO Gamesa, IO Sabritas, IO Grupo Sabritas, IO PepsiCo, IO Grupo PepsiCo, IO Pepsi Beverage Company. IO codemandados físicos, Julio César Cruz, IO quien resulta responsable. Propietario de la fuente de trabajo, ubicado en carretera Cuautitlán-Tlayuca, número 1000, Colonia Santa Bárbara, Cuautitlán, Estado de México. ¿Sale? Y la actividad principal, la de distribución y venta de galletas y botanas. Después me decía las prestaciones, aquí están, de quienes se reclama para el actor y pago y cumplimiento de las prestaciones que en el capítulo correspondiente se detallarán. Primero, prestaciones. Aquí pido la nulidad absoluta de la hoja en blanco que obligatoriamente hicieron firmar al actor, demandándose en consecuencia la nulidad de documentos una hoja, pues proviene de vicios del consentimiento, ya que por el dolo y mala fe de la parte contraria al adrementarlo y amenazarlo, le hicieron firmar una hoja en blanco sin saber qué se trataba y tiempo después hicieron mención que ya tenían su renuncia firmada, como se narra en la secuela procesal. Como consecuencia, el cumplimiento íntegro de lo pactado en el contrato de trabajo por tiempo indeterminado y solicité, bueno, aquí sueldos y salarios, solicité el pago de la indemnización constitucional consistente en el pago de 3 meses de salario por concepto de despido injustificado, el pago de salarios vencidos, el pago de la prima de antigüedad, el pago de la prima de antigüedad, el pago de aguinaldo a razón de 30 días, el pago de vacaciones y prima vacacional, el pago a que tiene derecho el actor por el bono de desempeño proporcional del año 2020, el pago de horas extras derivado de 5 horas por cada día de trabajo laboral. Le pedí la entrega, el aguinaldo de 30 días, la entrega de una constancia de servicios y el resarcimiento económico por daño moral y profesional en que se vio afectado. Después, los hechos, bueno, pues aquí están los hechos, que fue contratado en el 2007 como vendedor, después pasó como supervisor y estas eran las actividades. Fue nombrado supervisor de ventas. Tenía nada más media hora de descanso y lo corrieron el 13 de agosto del 2019. Me equivoqué en la fecha, era 2020. Oh, era 2020. Hay que volver a ingresar, ok. Bueno, estas son las... ¿Ahí se vuelve a ingresar, Lick? Pues sí, porque está mal, hay que... Bueno, lo tiene que subsanar, pero habría que... A ver, vamos a preguntar. Sí, yo creo que debiese de ingresarse. Ahí cometí el error. No lo identifiqué. Hasta ahorita que lo estoy leyendo otra vez. Bueno. Perdón, Lick, por molestarla. Una preguntota. Fíjese que en la redacción ahorita que estoy verificando, cuando dije que corrieron al trabajador, se me olvidó modificar la fecha.
Del 19. No, del año 2019. La vuelve a ingresar, ¿verdad? Ok, la ingreso el lunes temprano. No, no procede. Va que va. Va, discúlpeme. Bye. Buenos días. Ya la desperté a la licenciada. Sí, es correcto. Pues aquí, como ustedes indican, pues indico que lo corrieron el día 13 de agosto de 2019, cuando tuvo que haber sido del 2020. Es decir, hace, pues, 2 meses, precisamente, cuando veíamos en materia laboral cuántos días tiene para proceder a al despido. Pues curiosamente el día lunes pues es 12 todavía, y pues todavía tenemos un día más, ¿no? Porque son 60 días para promover. Entonces, no pasa nada, nada más es volverla a ingresar con los datos y pruebas que debemos de agregar, y más que suficiente. No hay ningún problema en cuanto a esta parte. Entonces, indicar bien, saber bien específicamente, pues, cuál es la situación de los hechos, las pruebas, como decía aquí, la relación de pruebas, pues aquí la confesional, de la moral, la confesional de los codemandados físicos, la prueba, la documental pública, la documental privada, la instrumental de actuaciones, presunción legal humana, el derecho en cuanto a cuáles son los artículos que está regulando el procedimiento ordinario, y los puntos petitorios, que es básicamente lo que yo estoy pidiendo del tribunal, ¿sale? Y firman, bueno, pues los firmantes. Básicamente es esto. Y la carta poder, que decíamos que había que ingresar, bueno, pues aquí está la carta poder, y más que suficiente. Con esto cumplimos el requisito. Miren, hasta sirvió de que les haya dado porque me había confiado. Ahí está. Estos son los requisitos del escrito de demanda, y recordando que a esta demanda debe de acompañarse lo siguiente. 1. La constancia expedida por el organismo de conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación sin acuerdo entre las partes, a excepción de los casos en los que no se requiera dicha constancia, según lo establezca expresamente la ley. Por allá, en caso de hostigamiento sexual o algo así, para evitar contactos entre el trabajador y el patrón, por ejemplo, son excepciones que pues te permite que no lo presentes ante no presentes el procedimiento de conciliación, te vayas directamente al proceso, y siempre y cuando pues tengas ese dato. Bueno, 2, los documentos que acrediten la personalidad. Bueno, recordemos que debemos acreditar la personalidad. Si nosotros como abogados vamos a representar al trabajador, tenemos que agregar la carta poder simple con 2 testigos. Entonces, tenerlo ahí bien prevista esa situación. 2, los documentos que acrediten la personalidad de su representante conforme al artículo 692, fracción 2, si la demanda se promueve a través de Entonces, tengan mucho cuidado. 2. 3, las pruebas que disponga el actor acompañadas de los elementos necesarios para su desahogo. En el caso de que no puedan aportar directamente alguna prueba que tenga por objeto demostrar los hechos en que funde su demanda, deberán señalar el lugar en que puedan obtenerse y las diligencias cuya práctica solicite con el mismo fin. El ofrecimiento de esas pruebas deberá cumplir con lo dispuesto por el capítulo 12 del título 14 de esta ley. Específicamente habla de las pruebas. Entonces, ya tenemos en este momento en nuestra demanda, y pues la vamos a presentar, decíamos, ante la oficialía de partes, o la unidad receptora, que es nuestro punto 2, ¿sale?
ya estamos nosotros ante la oficialidad de partes, y pues esta oficialidad de partes, ojo, esta oficialidad de partes, pues tiene 24 horas, esta oficialidad de partes tiene 24 horas para mandar o turnar nuestra demanda al tribunal o al juez que le va a corresponder, ¿sale? Una vez que la haya analizado, esta oficialidad de partes, bueno, pues la va a mandar dentro de las 24 horas al tribunal, ¿sale? Así tal cual. Dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la demanda, deberá turnarse al tribunal correspondiente. Si la demanda se encuentra ajustada a derecho, este deberá dictar el acuerdo de admisión respectivo dentro de los 3 días siguientes a la que sea turnada o en que se haya subsanado esta, en los términos del tercer párrafo del presente artículo. ¿Sale? ¿Cuál es el artículo? 873. Entonces, si está ajustada, o sea, si tiene los elementos que necesito, si está ajustada a derecho conforme a los requisitos, que tenga todo bien, bueno, pues deberá este tribunal dictar un acuerdo de admisión que en su caso pues proceda. Y recuerden que puede proceder pues tres autos. Uno admisorio, uno que te puede prevenir de acuerdo al 873. Te puede prevenir en caso de que no tengas algún dato que prevea, y bien, también te puede desechar, ¿sale? Que sería esto, ¿no? Tienes 3 días después de tu auto inicial, aquí se lo señaló, 3 días, el auto inicial, y puede ser si te admiten la demanda o no, ¿sale? Si te admiten la demanda o no, ahí se los señalo, ¿no? Si no te la admiten es porque puede haber una prevención. Casi nunca te van a desechar el material laboral con este nuevo procedimiento. Te van a prevenir y el actor tiene 3 días para corregir su demanda, ¿sale? El actor, el trabajador, en este caso, ojo, en este caso, el trabajador, o bien el abogado del trabajador, tiene a bien corregir la demanda si está en prevención, pero también puede decir, pues no, en este nuevo proceso, en el de las juntas, si no estás bien, no te corrige nada, te desecha. Ojo, ¿el actor puede corregir su demanda? Sí, sí puede. Tiene 3 días y tiene que agregar su escrito de corrección. ¿Sale? Porque sí debería. ¿Sale? Que sería acá. ¿Sale? Tiene 3 días. ¿Sale? Pero también puede decir el trabajador, no lo voy a corregir. Y como por allá habíamos dicho que el secretario instructor tiene que subsanar, pues esos detalles, esas faltas que puede tener el trabajador, bueno, pues él subsana al no cumplir la corrección y el tribunal pues tendrá que hacer su chamba, subsana, y en caso de que sí haya corregido o no haya corregido, pues va a admitir la demanda, ¿sale? Entonces ahí va a admitir esa demanda, y ya con este nuevo proceso, pues una vez que se haya subsanado y se le haya admitido, pues se le va a asignar pues este buzón electrónico. Acá, ¿sale? Entonces, ya sea que se le haya emitido directamente, en el punto 3, se le haya emitido y le asignan un buzón electrónico, o
haya ido a la prevención, haya corregido o le haya subsanado el tribunal, igual le asigna buzón electrónico y está listo para emplazar al demandado, ¿sale? Y está listo para emplazar al demandado, ahí está previsto que dentro de los 5 días siguientes de esta admisión, ¿sale? Pasando, o más bien, una vez admitiendo, está listo para ir a emplazar y se tiene que emplazar dentro de los 5 días siguientes a que haya sido admitido, ¿sale? Ahí tengamos esa situación, ¿sale? Entonces, recordamos, nosotros ingresamos dentro de las 24 horas, el tribunal manda al tribunal, el tribunal admite, el secretario instructor admite nuestra demanda, y tiene estos, en la situación, bueno, pues tenemos 3 días para subsanarla, ¿sale? Entonces, ahí está. Una vez de que se haya admitido, se le va a asignar pues, este buzón electrónico ya lista para ir a emplazar al demandado. Ahora, ¿por qué les decía que ahora, pues con este nuevo proceso, ya va a ser citada o va a ser notificada ya en buzón electrónico? Bueno, pues que al presentar la demanda, inmediatamente al presentar la demanda, el tribunal nos va a estar asignando un buzón electrónico en el cual nos va a proporcionar nombre de usuario y la clave de acceso correspondiente, mediante el cual podrá consultar sus expedientes y revisar los acuerdos que se dicten en ese momento, ¿sale? Entonces, esto es importante. Ya para el acuerdo inicial, pues, al presentarse esa demanda, ya nosotros vamos a tener un buzón electrónico y un usuario, una clave de acceso para estar consultando nuestro expediente y, en su caso, revisar los acuerdos que se dicten en Ya no va a ser necesario pues ir al tribunal, ¿sale? Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, de advertir el tribunal alguna irregularidad en el escrito de demanda, o se promuevan acciones contradictorias, o no se haya precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalarán los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrán para que lo subsane dentro de un término de 3 días. Entonces, te van a prevenir y vas a tener 3 días en caso de que haya por ahí alguna irregularidad. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor, ¿sale? Si te lo notifican personalmente, a partir de ahí tienes 3 días, ¿sale? Entonces, alguna irregularidad, alguna acción contradictoria o no se haya precisado el salario base de acción, ¿sale? Esto en el caso de la prevención, que te hayan prevenido, entonces tienes 3 días en el caso de tu corrección de demanda, ¿sale? Recordemos de que nosotros no hayamos subsanado, si nosotros no subsanamos en el término concedido para esa corrección, el tribunal deberá subsanar esas omisiones o irregularidades basándose en el material probatorio que el actor acompañe a su demanda y conforme a las normas de trabajo. Recordemos, debemos de agregar las pruebas, ¿sale? ¿Para qué? Bueno, pues para que el tribunal pues subsane con lo que nosotros le hemos entregado. Esto es lo importante, que el tribunal subsane con los elementos de prueba que nosotros le hemos presentado para que no tenga ninguna excusa de no subsanar esos datos que pues en algún momento pues nos van a servir, ¿sale? Una vez hecho lo anterior de subsanar, el tribunal deberá admitir la demanda, ¿sale? Entonces, pues la tiene que admitir. Así en un buzón electrónico y pues va a emplazar al demandado. Dice, no se recibirán pruebas adicionales a las ofrecidas en la demanda. Recuerden, no se les olvide agregar todas las pruebas que ustedes
tienen en ese momento, ¿sale? Ustedes tienen que agregar todas las pruebas que ustedes tengan desde la demanda. Después ya no les van a admitir ninguna más, ¿sale? Obvio, salvo las que se refieran a hechos relacionados con la réplica, siempre que se trate de aquellos que el actor no hubiese tenido conocimiento de la demanda, así como las que ofrezcan para sustentar las objeciones hechas a las pruebas de las demás partes o a las que se refieran a la objeción de testigos. Lo anterior sin menoscabo de que se puedan ofrecer pruebas sobre hechos supervenientes. Entonces, la réplica en esta materia se le va a considerar la contestación, que es la réplica, ¿sale? Así se le va a denominar, la réplica de lo que el actor trabajador está argumentando. Y el tribunal solo podrá admitir la ampliación de demanda en caso de que en la contestación a la misma se hayan valer hechos novedosos, de los cuales el actor no haya tenido conocimiento al presentar, pues, esta demanda. Entonces, estamos aquí, ¿sale? En este momento todavía no hemos emplazado, porque me dice que lo tengo que hacer dentro de estos 5 días de admitida mi demanda. Y ahora sí, vámonos con la famosísima notificación, ¿sale? La notificación decíamos que debe de ser dentro de los 5 días siguientes a la admisión. Dice que dentro de los 5 días. La verdad es que no sé si en verdad la vayan a hacer dentro de estos 5 días, en la cual el tribunal deberá emplazar a esta parte demandada. Y le va a dejar a la parte demandada un instructivo, ¿sale? En este orden. La copia cotejada del auto admisorio, el escrito de demanda, las pruebas ofrecidas y las copias, ¿sale? Si fueron varios codemandados, pues para cada uno de estos, copias para todos, ¿sale? Entonces, tengamos ahí cuidado, precaución, ¿sale? Esto es lo que nos van a entregar en la notificación, si se lleva a cabo, ¿sale? Y una vez que se haya hecho el emplazamiento, ¿sale? La contestación de demanda va a venir para que dentro de 15 días de este emplazamiento, de que te hayan emplazado, tienes que contestarla, ¿sale? Dentro de los 15 días siguientes al emplazamiento, ¿sale? Tenemos entonces 15 días para contestarla, ¿sale? Y esta contestación se debe de hacer por escrito. Otra situación de las que cambian. Nosotros hoy todavía en las juntas podíamos llegar a contestar la demanda de forma oral, ¿sale? Si tú no la querías presentar por escrito, ¿sale? La podías presentar de forma oral y pues era aceptable que tú la presentaras de forma oral en el desahogo de esta audiencia, ¿sale? Porque esta audiencia era audiencia de conciliación, contestación de demanda y excepciones procesales. Perdón. Entonces, en este momento, pues será el apto para contestarla, pero ahora no. Ahora esta contestación de demanda, tienes tú 15 días para contestarla por escrito y ahí mismo ofrecer las pruebas. ¿Sale? Entonces, nos indica que te van a emplazar y tú debes de producir tu contestación. Por escrito, dentro de los 15 días siguientes, debes ofrecer pruebas y en su caso puedes reconvenir, ¿sale? Puedes reconvenir al trabajador, en su caso, ¿no? Por ejemplo. Apercibiéndole de que no hacerlo en dicho término, se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas y, en su caso, a formular reconvención. Asimismo, deberá percibirlo
que, de no cumplir con lo previsto en el artículo 739 de esta ley, las notificaciones personales subsecuentes se le harán por boletín o por estados, y en su caso por buzón electrónico, conforme a lo establecido en esta ley. ¿Sale? Entonces tenemos la contestación. Si nosotros decidimos a contestar, tenemos estos 15 días y aquí contesto, ¿sale? Puedo igual reconvenir, promover mis excepciones o allanarme, ¿sale? Entonces, si contesto la demanda, voy a contestarla, obviamente. Voy a ingresar mi reconvención, en su caso. Puedo promover excepciones y defensas, ¿sale? Y también me puedo allanar. El allanamiento, recuerden que en materia procesal, significa aceptar todo lo que dice el trabajador o en su caso el actor, ¿sale? Pero también, pues, puedo no contestar. Decir, no, pues no contesto, ¿sale? Son las dos opciones que yo puedo hacer. Ahora, vámonos con las excepciones. Dentro de las excepciones, yo puedo tramitar bajo incidentes que se tramiten dentro de este expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta ley. Y yo puedo tramitar dentro de esas excepciones como incidente previo y especial pronunciamiento las siguientes: nulidad, una excepción de nulidad, una excepción de competencia, una excepción de personalidad, una excepción de acumulación y obviamente mis excusas, ¿sale? Es lo que yo puedo promover dentro de mis excepciones como incidentes. Esto en la contestación de demanda. Tengo que contestarla, porque si nada más promuevo esto y me lo niegan, me voy a quedar sin el derecho de promover. Ahora, cuando una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá continuándose el procedimiento. En los demás casos en que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las 24 horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Recuerden, estos incidentes se deben de promover en la audiencia y de forma oral. ¿Vale? Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario previsto en el capítulo 17 del presente título. Dice, al promoverse un incidente se señalarán los motivos de este y acompañarse las pruebas en que se funde. De no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley se resolverán de plano oyendo a las partes. En lo que se refiere a los incidentes que se promuevan en el juicio individual ordinario, los incidentes se sustanciarán y resolverán en la audiencia preliminar, oyendo a las partes, sin suspensión del procedimiento, a excepción del incidente de nulidad, el que deberá promoverse dentro de los 3 días siguientes en que se tenga conocimiento ese acto irregular, hasta antes de que se dicte sentencia. En el caso, el juez señalará día y hora para la celebración de esta audiencia incidental, en que se realizará dentro de las 24 horas siguientes, en la cual se podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales, instrumentales y presuncionales, para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. A quien promueva un incidente notoriamente improcedente, se le impondrá una multa de hasta 100 veces de unidad de medida de actualización. Recuerden que los incidentes son o los utilizan primeramente para entorpecer, para suspender el proceso y no continúe. Entonces, si tú estás promoviendo incidentes y que son improcedentes, pues te van a imponer multa porque estás parando o estás deteniendo este proceso. Entonces, si se dan cuenta, pues es muy rápido, te van a estar señalando audiencias casi dentro de las 24 horas siguientes a que tú la hayas presentado. Entonces, imagínate, estar deteniendo para
para evitar la continuación y llegar a fin tu juicio, entonces no puede estar tramitando nada más porque sí. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. Entonces, ahí tienen ustedes también elementos, pues, para el, como demandados, ¿no? Como abogados de la empresa o demandados. También puede proceder la acumulación. ¿En qué procesos va a proceder? Bueno, en los procesos de trabajo que se encuentren en trámite ante los tribunales, procede la acumulación de oficio o a instancia de parte en los siguientes casos. Recuerden que la acumulación es que tengas dos procesos del mismo patrón, dos procesos del mismo trabajador en distintos tribunales o en distintos expedientes, los puedes acumular, ¿sale? ¿En qué momento procede? Uno, cuando se trate de juicios promovidos por el mismo actor contra el mismo demandado en los que se reclamen las mismas prestaciones. Dos, cuando sean las mismas partes, aunque las prestaciones sean distintas, pero derivadas de una misma relación de trabajo. Tres, cuando se trate de juicios promovidos por diversos actores contra el mismo demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mismo hecho derivado de la relación de trabajo y en todos aquellos casos que por su propia naturaleza las prestaciones reclamadas o los hechos que las motivaron puedan originar resoluciones contradictorias. ¿Sale? De la acumulación. Si se declara procedente la acumulación, el juicio o más juicios recientes se acumularán al más antiguo. Es decir, tú tramitas un juicio, te reinstalan, que es el momento donde puedes tú tener acumulación, te reinstalan, pero te vuelven a despedir. Entonces, pues vuelves a demandar ese despido injustificado, ¿no? Entonces, como vuelves a tramitar otro juicio, pues lo viable es que se acumule, pues el que acabas de ingresar al antiguo o al primer juicio que tú ya habías iniciado. Esto en cuanto a la acumulación. Entonces, tener cuidado, ¿sale? Con este tema de la acumulación o que andes demandando por demandar, ¿no? Tengan cuidado. Las demandas presentadas en relación con las obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento de los trabajadores y seguridad e higiene en los centros de trabajo no serán acumulables a ninguna otra acción. Ojo, cuando hablemos de capacitación y adiestramiento es totalmente distinto a cualquier otra acción en cuanto a otra prestación. Si cualquiera de estas acciones se ejercita conjuntamente con otras derivadas de la misma relación de trabajo, se estará lo dispuesto al artículo 699. Materia será la de competencia del Tribunal Federal. ¿Por qué? Bueno, recuerden que en la materia específicamente de capacitación, adiestramiento y seguridad de higiene, esta en lo específico es materia federal, por lo tanto, deberá ir ante el Tribunal Federal. Y todas las demás prestaciones, si tu empresa se dedica a otra área distinta a lo que se refiere al 699, que es de competencia federal, bueno, pues tendrás que ir a un tribunal local. ¿Sale? La acumulación declarada procedente produce los siguientes efectos. En el caso de la fracción primera del artículo 766, no surtirá efecto alguno lo actuado en el juicio o juicios acumulados y únicamente surtirá efecto las actuaciones del juicio más antiguo. O sea, nada más te llevas tu expediente nuevo al más antiguo. En los casos previstos en la sección 2, 3 y 4 del mismo 766, los conflictos se resolverán por el mismo tribunal en una sola resolución. Para eso quieres la acumulación, ¿sale? Para la tramitación y resolución de la acumulación, se observarán las normas contenidas en el 761 al 765, que específicamente habla de la vía incidental. Y será competente para conocer de la acumulación el tribunal que hubiese prevenido, observándose en lo conducente lo dispuesto por el capítulo 3 de este título, que es de la competencia federal, en el caso de la acumulación. ¿Sale? Entonces, esto es en cuanto
a el dato de la acumulación, ¿sale? Y bueno, aquí viene una actividad. Viene una actividad que es de las excusas. Más quiero saber 17. Para la siguiente semana, que si no mal recuerdo, es examen, si otra cosa no pasa. Es una actividad tarea. ¿Qué excusas se pueden tramitar en el juicio laboral? Estas excusas las debes de fundar y motivar, es decir, las debes de probar, y la entrega como fecha límite es de hoy en 8, antes de entrar a clase, y la entrega va a ser una simulación del apartado de excepciones en la contestación de demanda. ¿Vale? Como una contestación, pero ustedes van a tramitar sus excepciones. Así ponen contestación de demanda y le ponen ahí capítulo de excepciones. Y me dicen qué excepciones ustedes pueden tramitar en este juicio laboral. ¿Vale? Esas excepciones ustedes tendrán que fundarlas y motivarlas. ¿Ya la tienen? Siguiente. Vámonos con el capítulo de pruebas. Recuerden que las pruebas en materia laboral las tengo que agregar, acuérdense, desde la demanda y principalmente en la contestación de demanda. ¿Sale? No se les olvide que en materia laboral las pruebas son desde el inicio de la demanda y en la contestación de demanda. Ustedes tienen que agregar estas pruebas. ¿Sale? No se les puede olvidar. Y dice, acuérdense que en la contestación de demanda, dice, son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes. Tenemos en materia laboral la confesional, la documental, la testimonial, la pericial, la inspección, la presuncional, la instrumental de actuaciones, fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y video o las distintas tecnologías de información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documentos digitales, firma electrónica o contraseña, y en general los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, las constancias de notificación hechas a través del buzón electrónico y los recibos de nómina con sello digital. Todos estos son medios de prueba que yo puedo utilizar tanto para el patrón como para el trabajador. Recordemos que el trabajador
pues no tiene acceso a todo esto, ¿sale? Pero, pues sí lo pueden solicitar, ¿sale? Vámonos con las reglas generales de las pruebas en materia laboral, ¿sale? Reglas generales de la prueba. Primero, estas pruebas deberán referirse única y exclusivamente a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes, ¿sale? En el 778 dice, las pruebas deberán ofrecerse conforme a lo previsto por cada uno de los procedimientos regulados por la ley. Las pruebas que se refieran a hechos supervinientes podrán ofrecerse hasta antes de emitir sentencia, dentro de los 3 días siguientes en que se tengan conocimiento por los mismos. Recuerden, hechos supervinientes son los sucesos, acontecimientos que se realicen después de agregada la demanda. No que ustedes supieron de la existencia de una prueba después, no. Por eso se llaman de hechos supervinientes. Entonces, en el momento que ustedes integran su demanda ante el tribunal y si a partir de esa fecha existieron hechos a partir, o sea, de ese momento de la demanda al día de hoy, esos son hechos supervinientes, así como va transcurriendo el tiempo. Y si alguno de esos hechos son necesarios para aportar al proceso, entonces únicamente serán emitidas pruebas sobre esos hechos, ¿sale? No significa que tú tengas o que encuentres una prueba que haya sido antes de la presentación de la demanda y que tú la encuentres después, no, ya esas te llamaba. Si no las integraste en el momento de tu demanda o tu contestación, ya no te las van a admitir. El tribunal deberá dar vista con dichas pruebas a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho e intereses convenga y en su caso formulen las objeciones correspondientes. De ser necesario, se señalará día y hora para el desahogo en audiencia, ¿sale? Entonces, mucho cuidadito. El tribunal va a desechar aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes expresando el motivo de ello, ¿sale? Si el tribunal identifica que alguna prueba la estás poniendo y que es inútil o no es trascendente en la litis planteada, pues te va a decir que no y te la va a desechar. En el 780 dice, las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo. Si tú, como patrón o el abogado del patrón, vas a ofrecer no sé, el registro de entrada de los trabajadores, el registro dactiloscópico, ¿no? Que es ahora uno muy famoso. Hacer ese medio de prueba, pues tienes que ofrecer cómo lo vas a desahogar, porque finalmente ese registro dactiloscópico pues, te arroja en un sistema. ¿Cómo vas a presentar ese registro? Ese software. Lo vas a presentar en una computadora, lo vas a imprimir. ¿Cuál es la forma ideal, ¿no? Para presentar ese desahogo? O, por ejemplo, vas a presentar videos, ¿no? ¿Cómo vas a presentar esos videos? En una computadora a través del DVD, o cómo es que lo vas a presentar, en una memoria, y si vas a presentar y si presentaste la memoria o el disco, ¿cómo lo vas a desahogar? Tengan cuidado, no solamente se trata de ofrecer por ofrecer, sino también cómo lo van a desahogar, ¿sale? Entonces, refieran cómo van a desahogar. Entonces, por eso dice así, las pruebas se ofrecerán acompañadas de los medios, de los elementos necesarios para su desahogo, ¿sale? Porque el tribunal, pues no tiene
o puede fallar el sistema en cómo desahogar esa prueba, ¿sale? En el 181 se dice, las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de estas pruebas sobre los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que juzguen convenientes y examinar los documentos y objetos que se exhiban. Ahí está. Dice, el tribunal, acuérdense, estamos en las reglas generales. El tribunal podrá ordenar con citación a las partes el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y en general practicar las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate. El juez podrá interrogar libremente a las partes y a todos aquellos que intervengan en el juicio sobre los hechos y circunstancias que sean conducentes para averiguar la verdad. La autoridad o persona ajena al juicio que tenga documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad deberán aportarlos a más tardar en la audiencia de juicio, hasta antes del cierre de la instrucción, cuando les sean requeridos por el tribunal. En lo que hace al juicio individual ordinario, a que se refiere el capítulo 17 de este título 14, los documentos deberán aportarse en la audiencia preliminar o en su defecto hasta antes del cierre de la instrucción. Los tribunales deberán tomar las medidas pertinentes para cumplir esta disposición. El tribunal examinará de la carga, eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y para tal efecto, a petición del trabajador o de considerarlo necesario, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos se presume ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre, ojo, nos indica aquí que tú como trabajador, el tribunal te va a eximir de presentar algunos medios de prueba cuando el patrón los deba de haber guardado. Ejemplo, los recibos de nómina, ¿sale? O algunos datos que el patrón tuvo que haber resguardado por mucho tiempo. Bueno, nos dice la obligación de 5 años, pero ahora va a ser de muchos más, ya con las reformas fiscales. Cuando dice, vuelvo a regresarle para que me entiendan, dice, en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre cuando el patrón debe de probar el dicho, ¿sale? 1. Fecha de ingreso del trabajador, ¿sale? El patrón tiene que corroborar esto con documentos. Fecha de ingreso al trabajador, la antigüedad, las faltas de asistencia del trabajador, la causa de rescisión de la relación de trabajo, la terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, la constancia de haber dado por escrito al trabajador o al tribunal de la fecha y la causa de despido, la negativa lisa y llana del despido, no revierte la carga de la prueba. Asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador no exime al patrón de probar su dicho. El contrato de trabajo, la jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de 9 horas semanales. Entonces, todo esto lo tiene que probar el trabajador, el patrón. El patrón debe de tener todos los documentos que justifiquen esto que nosotros estamos analizando. ¿Sale? Por eso es que es importante que el patrón cuide y resguarde todos estos documentos para que deba de probar su dicho. Además, los pagos de días de descanso y obligatorios, así como el aguinaldo, disfrute y pago de vacaciones,
pago de primas dominical, vacacional y de antigüedad, monto y pago de salario, pago de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, incorporación y aportación al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Fondo Nacional de Vivienda y Sistema de Ahorro para el Retiro. La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo, por caso fortuito o fuerza mayor, no releva, no exime al patrón de probar su dicho por otros medios, ¿sale? Es que se perdieron. Si tú no pruebas estos datos, el patrón está, vamos a decirlo así, confirmando lo que se dice en la demanda del trabajador. Si alguna persona está imposibilitada por enfermedad u otra causa para concurrir al local del tribunal para absolver posiciones, reconocer el contenido o firma de un documento o rendir testimonio y lo justifica a juicio del mismo mediante certificado médico u otra constancia fehaciente que exhiba bajo protesta de decir verdad, e indicando el domicilio en el que se encuentra la persona imposibilitada, el juez dispondrá lo necesario para desahogar la prueba en la misma audiencia, ya sea en el local del tribunal o en el domicilio en que se encuentre dicha persona, a menos que exista imposibilidad para ello, lo que deberá justificarse plenamente. En este caso, se deberá señalar nuevo día y hora para desahogar la prueba dentro de los 3 días siguientes. Espero que sí sea mediante estos términos, porque imagínense, estamos muy cortitos en tiempos. Es para que este proceso no se alargue de más. El juez podrá ordenar que el actuario judicial se traslade de inmediato a efecto de que se cerciore que la persona imposibilitada se encuentra en el domicilio proporcional. De no encontrarse ésta en el domicilio, se le declarará confeso o por reconocidos los documentos a que se refiere la diligencia, o bien por desierta la prueba según sea el caso. Los certificados médicos deberán contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado patológico que impide la comparecencia del citado. Los certificados médicos expedidos por instituciones públicas de seguridad social no requieren ser ratificados. Todos los demás, sí. Entonces, tengan cuidado si no van a presentar ustedes a una persona y que digan ustedes que esa persona pues se encuentra imposibilitada porque le dio diarrea o le dio, no sé, y que no la vayan a presentar, porque el certificado ustedes deben de decir dónde se encuentra. Entonces, ahora el juez mandará al actuario o al secretario instructor para que vaya a cerciorarse que se encuentre y en caso de que esté, llevar a cabo la diligencia, ¿sale? Y en caso de que no esté, la va a declarar como confesa. O si ustedes actores promovieron un testigo y ese testigo no pudo ir, y si ese testigo no está donde ustedes indican y no se puede llevar a cabo la audiencia con el actuario, el juez la va a declarar desierta como si no la hubiesen promovido. ¿Sale? Tengan cuidado. ¿Sale? Creo que hasta aquí. Bien. Vamos a ver ahora la primer prueba que hablábamos en los medios de prueba, y esta se refiere a la prueba confesional. Bueno, pues como ustedes yo creo que saben que esta prueba confesional, pues cada parte podrá solicitar que se cite a su contraria para que concurra a absolver posiciones y responder preguntas. Tratándose de personas morales, la confesional puede desahogarse por conducto de su representante legal o apoderado con facultades para absolver posiciones. Entonces recuerden que si es persona moral, pues su poder notarial y de persona que pueda absolver posiciones para ella. Los sindicatos u organizaciones de trabajadores o patrones absolverán posiciones por conducto de su secretario general o integrante de la representación estatutaria autorizada o por apoderado con facultades expresas. Recuerden que ustedes son representantes legales. En el caso de esta audiencia confesional, deben de asistir con el trabajador.
Ustedes como apoderados o como representantes legales no pueden absorber esas posiciones, tiene que ir el trabajador. Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones o responder preguntas personalmente a los directores, administradores generales y en general a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos. La presentación de los absolventes a que se refiere el párrafo anterior, para su desahogo de la confesional en la audiencia de juicio, quedará a cargo del apoderado legal, de la parte patronal, salvo que demuestre causa justificada que lo impida, en cuyo caso el tribunal lo citará por conducto de actuario. Entonces, si es persona física, el patrón y tiene su apoderado legal o tiene su poder, el abogado, podemos mandar a llamar al patrón, ¿sale? El juez podrá desechar la confesional o interrogatorio para hechos propios del absolvente a que se pretenda comparezca a juicio cuando no se cumplan las hipótesis previstas en el primer párrafo del presente artículo, sea sobreabundante o se trate de absolventes cuya confesión o declaración verse sobre los mismos hechos, cuando los hechos sobre los que se pretende que declare resulten inverosímiles a criterio del juez y su comparecencia resulte innecesaria o su desahogo pueda causar una dilación indebida del juicio. Entonces, igual, esta confesional también te la pueden desechar porque no estás llevando a cabo los requisitos para la confesional. El juez ordenará se cite a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que si no concurren el día y hora señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que les articulen, ¿vale? Entonces, tengan cuidado. Preséntenlos mejor. El juez podrá reducir el número de personas de quienes se pidan sean citados a desahogar la prueba confesional, cuando estime que sus declaraciones puedan resultar una reiteración inútil sobre los mismos hechos o cuando advierta que se causará una dilación innecesaria del juicio. Imagínense, 3, 4, 5, 6 confesionales. El juez ahí, si ve, identifica que es una misma para resaltar una misma hecho, pues con una más es suficiente. Si la persona citada para responder preguntas y absolver posiciones no concurre en la fecha y hora señalada, será efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo anterior y se le declarará confesa de las posiciones a que hubiesen articulado y calificado de legales. Recuerden que la confesional se realiza a través de un pliego de posiciones y este pliego de posiciones tienen algunos requisitos, principalmente que no sea reiterativa, que no sea en sentido negativo, para nada más para contestar casi siempre sí o no, que no lleve impresa la respuesta, entre algunas otras que ya hemos analizado o ya han analizado ustedes en materia procesal. Entonces, este pliego de posiciones es un cuestionario donde indique las posiciones, las preguntas, y debe de ser calificado primeramente por el tribunal de legal. Estas preguntas tendrán que ser calificadas de legal para que en su caso que no se hayan presentado, pues se tengan por confesas en su caso. En el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas siguientes. Ojo. Las preguntas y oposiciones se formularán en forma oral. ¿Vale? En el momento de la audiencia, mediante interrogatorio abierto, sin presentación de pliegos. Bueno, aunque tú no entregues tu pliego, debes de llevar tus preguntas ya hechas para que no estés pensándolas ahí. ¿Sale? No lo vas a entregar, pero sí te lo van a calificar. Deberán referirse a los hechos controvertidos en términos claros y precisos, que puedan ser entendidas sin dificultad y cuyo fin sea esclarecer la verdad de los hechos.
2. El juez de oficio o a petición de parte podrá desechar las preguntas que no cumplan con dichos requisitos. Justificando su decisión, también podrá formular a absolventes las preguntas que estime pertinentes, como ordenarles que precisen o aclaren sus respuestas. Igual, acuérdense, el juez te desecha, pero el juez también tiene la facultad de formular preguntas que estime pertinentes el juez y también puede ordenarles que precisen o aclaren alguna respuesta que no haya sido clara, en el caso del juez. 3. El declarante, bajo protesta de decir verdad, responderá por sí mismo, sin ser asistido por persona alguna. Aunque vaya el abogado, no puede voltearlo ni a ver. No podrá valerse de borrador de respuestas, pero se le permitirá que consulte notas o apuntes si el juez resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria. ¿Sale? Por ejemplo, si es cierto que de acuerdo al contrato, la fecha de ingreso fue tal, y pues él no la recuerde, ¿no? Dice, ¿puedo verificar la fecha en el contrato físico que se encuentra en el expediente, en autos del expediente? No, pues que sí, vea el contrato. Ah, sí, efectivamente fue tal fecha, ¿no? Aquí está. Y el juez ahí puede decir que por qué sabe o por qué declara esa situación. Ah, pues porque está escrita y él lo firmó. Entonces, él podría, salvo esos datos, ¿no? O también que diga cuál es el salario bajo el cual está dado de alta el trabajador. Ah, bueno, básicamente igual, puedes irte a revisar en los últimos recibos. Ah, ¿puedo verificar el recibo? Sí, efectivamente está. Lo recuerdo pues porque aquí está escrito, ¿no? Y se le pagó, ¿vale? Bajo esa circunstancia. 4. Perdón, esa era la 3. Me volé algunas, ¿no? 6. El declarante contestará las posiciones o preguntas que le formulen, pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que pide el tribunal. Si nosotros le estamos haciendo una pregunta y él, además de contestar, quiere aclarar o quiere explicar lo que él convenga, ya saben, a veces así son. Sí, pero fue por esto y empieza a narrar, ¿no? Él lo puede hacer. Si el declarante se niega a responder o sus respuestas son evasivas, el tribunal de oficio o instancia de parte lo apercibirá en ese acto de tenerlo por confeso de los hechos que le atribuyen si persiste en ello. Si ahí cantinflea y dice otra cosa, nosotros podemos decirle, el juez puede decirle, a ver, que no evada la respuesta o no evada su contestación y que no evada esa contestación y que si persiste en evadir esa respuesta o esa pregunta, pues se le... ¿Sale? Esto en esa situación. ¿Sale? No me robé la 4 y la 5, sino que ya esas están derogadas. Si fuesen varios los declarantes, las diligencias se practicarán evitando que los que declaran primero se comuniquen con los que lo hagan después. Estos últimos permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle la audiencia, por lo que serán llamados a declarar en el orden establecido. Esa disposición no aplica para el actor ni el demandado. ¿Sale? Ellos, pues ahí pueden estar. En el caso de más testigos, de más personas que vayan a declarar, estas sí, ¿no? Las separa para que no se comuniquen entre ellos. Si las personas que deban absolver posiciones y responder preguntas tienen su residencia fuera del lugar donde se encuentra el tribunal, librará exhorto para que cite al declarante y proveerá lo necesario para que comparezca ante por conducto del tribunal, exhortando el día y hora señalados para tal efecto. Dicha prueba se rendirá vía remota a través de videoconferencia en la que el tribunal exhortante conducirá el desahogo de la confesional. Se tendrá por confesión expresa y espontánea las afirmaciones contenidas en las posiciones que formule el articulante. Bueno, en la primera parte, si la persona no vive o no está en el territorio de la competencia del tribunal laboral,
pues o lo manda a citar o lo manda a llamar a un tribunal de su territorio y ahí mismo por vía remota, vía videoconferencia, pues se pueda desahogar ese mismo día en ese horario establecido ya para tal, ¿sale? Y se entenderá como una confesión expresa o espontánea cuando ahí digan, ¿conoce esta persona como trabajador? Sí. Ah, ya, eso ya es espontáneo, ¿no? Eso, a eso se refiere, esas afirmaciones. Cuando el declarante para hechos propios ya no labore para la empresa o establecimiento previa comprobación del hecho, el oferente de la prueba será requerido para que proporcione el domicilio donde deba ser citado. ¿Sale? En el caso de la confesional. En el caso que, ¿qué pasa? Imagínense que quien haya despedido haya sido el director, ¿no? Pero resulta que el director también cambió de sede y ahora ya no es director de esa fuente laboral. Entonces, pues, si ya no trabaja, pues los voy a mandar llamar a donde vive o donde ahora se encuentra laborando. En caso de que el oferente ignore el domicilio, lo hará del conocimiento del tribunal antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia de juicio en que se desahogue la prueba. El tribunal podrá solicitar a la empresa que proporcione el último domicilio que tenga registrado a dicha persona. En el supuesto de que la persona a que se refiere ese artículo haya dejado de prestar sus servicios a la empresa por un término mayor de 3 meses, la prueba cambiará la naturaleza a testimonial. Igual, lo que les decía, es que ya no labora, pero si ya pasaron 3 meses de que ya no labora, ya no va a ser confesional, ahora va a ser testimonial, ¿sale? Tengamos cuidado de esa parte. Si la persona citada no concurre el día y hora señaladas, el juez valorará su pertinencia en la prueba en relación con los hechos controvertidos, pudiendo desecharla en caso de considerar que resulta pues ya no viable para enterarse. Les decía que era irrelevante para esos hechos controvertidos. En el 94 dice, se tendrán por confesión expresa y espontánea de las partes sin necesidad de ser ofrecida como prueba las manifestaciones contenidas en las constancias y en las actuaciones del juicio. Si nosotros queríamos referir que era el trabajador y en la contestación especificó que sí, que efectivamente era el trabajador, pues ya no es necesario preguntar esa parte, ¿no? Ya viene en esa confesión. ¿Sale? ¿Dudas con la confesional? No hay dudas. Un segundo, por favor. Vamos a empezar con la documental. Recordemos que las documentales son dos, ¿no? Las documentales públicas y las documentales privadas. ¿Sale? Recordemos esta parte, que existen dos tipos de documentales, públicas y privadas. Vamos a empezar por las primeras, las documentales públicas. Estos documentos o estas documentales públicas son aquellas cuya formulación está encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública o a aquellos servidores públicos que son expedidos por las autoridades de la Federación
en los estados de la Ciudad de México o de los municipios y alcaldías, así como de los organismos públicos autónomos. Harán fe en el juicio sin necesidad de legalización. ¿Sale? Cuando nosotros identificamos documentos públicos, vamos a señalar básicamente que son expedidos por alguna autoridad y vamos a identificarlos mayormente cuando tienen algún sello, o sea, algún sello de una autoridad que proviene del poder, de alguno de los poderes de en la Unión, ¿sale? Ejecutivo, legislativo, judicial, dependiendo. Estos son documentos públicos. Y a diferencia de los privados, bueno, pues los documentos privados son los que no reúnen estas condiciones de los públicos. Es decir, todos los documentos que nosotros tengamos que se hayan celebrado entre particulares serán documentos privados. Es la forma de identificar. Ojo, los originales de los documentos privados se presentarán por la parte oferente que los tenga en su poder. Si estos se objetan en cuanto a contenido y firma, se dejarán en autos hasta su perfeccionamiento. En caso de no ser objetados, la oferente podrá solicitar la devolución del original previa copia certificada en autos. ¿Sale? Entonces, deberemos presentarlos por las partes que se tengan en su poder. Por ejemplo, el contrato de laboral, pues es un documento privado y se tiene que presentar. Regularmente el trabajador no los tiene, quien los tiene pues es el patrón, entonces deberán de ser. Podremos objetarlos, esto siempre, y en caso de no ser objetados, podrá solicitar esa devolución de ese original hasta que no sean objetados. Y previa entrega de copias que ya queden autos. Si el documento privado consiste en copia simple o fotostática, se podrá solicitar en caso de ser objetado. Ojo, nosotros podemos objetar, sí podemos objetar, pero también podemos compulsar y cotejar el original. Si nosotros vamos a entregar una copia, entreguen primero el original, cotejen y compulsen para que se deje la copia, ¿sale? Esto es justificativo, es un procedimiento meramente administrativo y es para no dejar, pues, por ejemplo, el poder, el poder general, la escritura de la empresa, para no estar dejando los originales, pues nada más compulsen y cotejen ese original para que se quede nada más una copia, ¿no? Por ejemplo. Eso significa el cotejo y compulsa de un original. En este caso, el juez requerirá al tenedor del mismo su presentación en la audiencia de juicio. De no ser posible ello, con disposición legal o impedimento material, podrá comisionar al actuario o secretario para que lo lleve a cabo. A fin de desahogar este medio de perfeccionamiento, la diligencia se efectuará en lo conducente. Normalmente, en la inspección judicial, que es la que se promueve aquí, si tú agregaste una copia y tienes el original, pues se realiza el cotejo y compulsa. Entonces tienes que ir a hacer el cotejo y compulsa de todos modos con el actuario para, si están objetando un documento, que sea copia, principalmente. Si el documento original sobre el que deba practicarse el cotejo o compulsa se encuentra en el poder de un tercero, estará obligado a exhibirlo. Por ejemplo, un notario que luego siempre guardan esos documentos, ¿no? Un ejemplo. Cuando un documento provenga de un tercero ajeno al juicio y resulte impugnado, deberá ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor, para lo cual deberá ser citado en los términos de la fracción séptima del artículo 742 de esta ley, en la que dice que deberá ser notificado personalmente al tercero para que pueda presentar ese documento. Normalmente es un notario, ¿no? Quien tiene luego esos documentos originales, básicamente. La contraparte podrá formular las preguntas en relación a la idoneidad del ratificante, así como sobre los elementos circunstanciales
de los hechos contenidos en el documento y los de su elaboración, para lo cual se observarán las reglas establecidas en el artículo 815 de esta ley y es a través de una prueba testimonial. Los interesados presentarán los originales de los documentos privados y cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, exhibirán copia para que se compulse la parte que se señala, indicando el lugar en donde estos se encuentran, debiendo justificar la circunstancia para la cual no pueden exhibirse en el tribunal. En este caso, el juez podrá comisionar a un actuario o secretario para que dé fe de los extremos de la prueba, observando lo conducente en lo establecido en el artículo 827, 829 de esta ley. Ahorita vemos, es la inspección regularmente. Y se reputa autor de un documento privado el que lo suscribe, el que lo tenga firmado. ¿Sale? Acuérdense, documentos privados. Se entiende por suscripción de un escrito la colocación al pie o al margen del mismo de la firma autógrafa de su autor o de su huella digital, como expresión de la voluntad de hacerlo suyo. La suscripción hace plena fe de la formulación del documento por cuenta del suscriptor, cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella digital, excepto en los casos en que el contenido no se repute proveniente del autor, circunstancia que deberá justificarse con la prueba idónea y lo señalado en el artículo 33 de esta ley. Cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como prueba para que obren en autos. Si se trata de informes o copias que deba expedir alguna autoridad, el tribunal deberá solicitarlos directamente, asegurándose de recabarlos antes de la audiencia de juicio. El patrón tiene obligación, ojo, de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se señalan. 1. Los contratos individuales de trabajo que se celebren cuando no exhiba contrato colectivo o contrato ley aplicable. Los documentos deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después. Entonces, deberán conservar un año todos los documentos de la relación laboral. 2. Listas de raya o nóminas de personal cuando se lleven en el centro de trabajo o recibo de pago de salarios. Estos documentos deberán conservarse durante el último año y un año después de que extinga la relación laboral. Para que vayan viendo, El patrón en el 3 tiene controles de asistencia, también de conservarlos, controles de asistencia cuando se lleven en el centro de trabajo. Los documentos durante el último año y también un año después de haberse extinguido la relación laboral. 4. Comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de aguinaldo, así como las primas a que se refiere esta ley. Y pagos, aportaciones y cuotas de seguridad social. ¿Saben? Estos documentos deberán conservarse durante el último año y un año después, igual. Y todos los demás que se señalen en la ley. ¿Sale? Normalmente, ¿no? En materia fiscal, pues tienes que conservar todo esto, ¿no? El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, que dice qué tiempo y qué documentos tienes que conservar, en cuanto a la presentación y conservación de los documentos, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo la prueba en contrario. Entonces, si no tienes los documentos porque pues los tiraste, no sé, los desechaste, y si no los presentas, no los conservaste el tiempo, pues se va a establecer que todo lo que dice el actor en su demanda, pues es cierto. Para que tengan ahí cuidado. Siempre que uno de los litigantes pida una copia o testimonio de un documento, pieza o expediente que obre en oficinas públicas, la parte contraria tendrá derecho a que a su costa se adicione con lo que crea conducente del mismo documento, pieza o expediente. Normalmente, ¿no? Es que necesitamos la copia certificada de tal y tal foja, pero a lo mejor específicamente esos documentos, esas hojas, refieren a algo a favor de quien lo solicita. Entonces se le da vista al contrario para que diga si solamente está bien esos datos o se pueden agregar otros más, ¿no? Para que sea lo conducente, ¿no? ¿Qué tal si
faltan 3 hojas después, dice otra cosa y pues eso no lo ofrece el trabajador. Entonces, lo viable es que los dos tengan ese derecho. Los documentos existentes en el lugar donde se promueva el juicio, que se encuentren en poder de la contraparte, autoridades o terceros, serán objeto de cotejo o compulsa a solicitud del oferente por conducto del actual. Regularmente cuando tenemos 2 demandas, ¿no? Dos expedientes abiertos. Los documentos existentes en lugar distinto del de la residencia del tribunal, que se encuentra en cualquiera de los supuestos mencionados en el párrafo anterior, se cotejarán o compulsarán a solicitud del oferente mediante exhorto dirigido a la autoridad que corresponda, ¿no? Por ejemplo, a la autoridad laboral respondiente o que tenga, por ejemplo, va a estar el tribunal, pero también acuérdense que va a existir una oficina o un apartado de la conciliación y registro laboral. Bueno, pues nosotros solicitamos el convenio o el último contrato laboral o el reglamento de trabajo. Entonces, pues se le solicita a la autoridad más próxima. Así es como indica. Para que proceda la compulsa o cotejo, deberá exhibirse en la audiencia de ofrecimiento de pruebas copia del documento que por este medio deberá ser perfeccionado. Entonces, agregan la copia y deberás cotejarlo y compulsarlo con un original que pues bajo las condiciones tú así lo solicitas. Para que hagan fe en la República, los documentos procedentes del extranjero deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares, en los términos que establezcan las leyes relativas a los tratados internacionales. Bueno, en el caso de que deba de ser un documento extranjero, recuerden que para poder legalizarse, pues deben de ir ante el consulado o ante la embajada para que se los legalice. Le ponen un sellito así muy bonito, un sellito, para que sean ellos los representantes. Los documentos que se presenten en idioma extranjero deberán acompañarse en su traducción. El tribunal de oficio nombrará inmediatamente traductor oficial, el cual presentará y ratificará, bajo protesta de decir verdad, la traducción que haga dentro del término de 5 días. El juez deberá tomar las medidas necesarias para que dicha traducción esté lista antes de la audiencia de juicio. Igual, la traducción en caso de que promovamos algo en idioma extranjero. Las copias hacen presumir la existencia de los originales, conforme a las reglas procedentes, pero si se pone en duda la exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los originales de que se hayan tomado, siempre y cuando así se haya ofrecido. Tenés cuidado, ¿no? Nada más que no hay algún documento. Se objeta la autenticidad de algún documento en cuanto a contenido, firma o huella digital. Las partes podrán ofrecer pruebas con respecto a las objeciones, las que se recibirán si fuesen procedentes en la audiencia de desahogo de prueba a que se refiere el artículo 884 de esta ley. Cuando los documentos públicos contengan declaraciones o manifestaciones hechas por particulares, solo prueban que las mismas fueron hechas ante la autoridad que expidió el documento. Las declaraciones o manifestaciones de que se trate prueba contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas y se manifestaron conformes con ellas. Esto en cuanto a la prueba documental, ¿sale? Y bueno, aquí vamos a detener, hasta aquí viene su examen de la siguiente semana para que no se les olvide, ¿sale? Vamos a dejar aquí la clase.